Acabo de terminar un congreso misionero de la cual ustedes escucharon que Dios me ha dado la oportunidad de dirigir. Gracias a Dios. Fue un éxito en el Señor. Siempre oro yo al Señor por éxito y Dios siempre nos da éxito en Él. Siempre uno de mis libros favoritos que lo tengo siempre parte de mi vida y que me hace recordar y frenar en muchas áreas es el libro de Nehemías, ¿no? Nehemías siempre oraba por éxito en el Señor y oro por éxito y Dios siempre me ha dado éxito en el Señor, tratando de evitar cualquier presunción en el corazón como seres humanos, pero tratando de que el Señor sea glorificado en todo momento. Me dijo el pastor Morán que compartiera dos cosas. Una, mi viaje a los Estados Unidos, me dijo. No sé si él sigue pendiente de lo que me había dicho, pero no quiero defraudarlo a él lo que me había pedido. Y dos, me dijo el Congreso de MEVIV. Y tres, quizás son tres, compartirles un momentito la palabra de Dios. No sé si me alcanza tiempo para todas esas cosas, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo, pastor. 30 minutos voy a resumir todo lo que puedo decir, ¿ya? A ver, empezando por acá. Yo, en verdad, en mi sueño no estaba ir a Estados Unidos, eso en primer lugar, ¿no? No, ni lo he pensado. Pero un día el Señor abrió la puerta, me dijo un amigo, el pastor José Carranza, que ustedes lo conocen. ¿Quieres venir a Estados Unidos? Ah, ya, pues, a ver, si quieres venir, te envío una carta de invitación. Hágalo, pues, ¿no? Hágalo, pues, pastor, ¿no? Y yo seguí estudiando mientras hablaba con él, ¿no? Sinceramente no tenía tanto interés de poder ver eso. Me dice, pero te mando la carta y tú ves tu boleto, tú ves tu pasaje. Ah, ya, no estoy pidiéndole plata por si acaso, ¿eh? ¿Ya? No estoy pidiendo plata, simplemente usted me está invitando. Ah, ya, correcto. Entonces, me envió la carta y una semana, 15 días pasó que me había olvidado incluso de hacer mi trámite. Entonces me dice, y yo empecé a hacer un trámite después de 15 días a la embajada, ¿no? Solicitar una visa. Y bueno, usted sabe que cuando ya paga la visa, entrando a internet me enteré que si tú ya solicitas tu visa, por si acaso tu dinero no es reembolsable. Y si no te salió, frito, ¿no? Ya dejaste $160, ¿no? Ya, pero tú sabes que hay que dar un paso. Hay que arriesgar. El que no arriesga, no gana. ¿Ya? No gana. Punto. Ya me arriesgué, ya fatal. Pues no llega, pues. Pero vamos, siempre mirando adelante. Y gracias a Dios, después de un mes que se enteraron mi vida, me citaron a la entrevista. Y todas las preguntas que te hacen, de todas ellas, me dan un papelito y me dicen, está aprobada tu visa. Estoy resumiendo todo, ¿no? Entonces, yo leía el papelito verde y quería preguntarle a la policía ahí, pero ¿cuándo voy a recoger? Todo está en el papelito. Ah, ya, nada, me decían nada. Salí otro paso más, leí el papelito. ¿Qué? ¿Pero qué me están diciendo, no? Caminé otro paso más y antes de recoger mi celular, todo mi documento que había dejado en la puerta, ¿pero qué me han aprobado? Ni yo mismo me creía, ¿no? Al salir afuera de la embajada, otra vez leí mi papel, ¿no? Llegar a mi casa me senté cómodo para poder leer mi papel, ¿no? Pero ya era cierto. Era cierto que me habían aprobado. Entonces y me citaron pues para más o menos 7, 8 días para entregarme el pasaporte. Y no sabía ni por cuánto tiempo me iban a dar la visa. Pero después que recogí mi visa, primeramente cuando fue a recoger, me dice la señorita del counter, me dice, le digo, vengo a recoger una visa, aquí está el número de pasaporte, esa cosa. Me dice, pero no está nada acá. Le digo, señorita, pero ya llegó, a mí me ha llegado el correo. Qué raro, me han dicho que ya venga a recoger acá, pero no está, me dice. Le digo, ¿no se habrá equivocado? ¿Puede buscar, por favor? Ya, entonces fue y buscó, y ni siquiera dijo, disculpe, aquí está, ¿no? Pero bueno, vino toda molesta la chica, y estaba ahí, pues, mi sobre, ¿no? Y le digo, ¿estaba, no es cierto? Sí, claro que estaba, me dice, nada más, ¿no?
Y entonces firmé todo y sale la visa y me dice entrada a Estados Unidos por 10 años. 10 años. Entonces, bueno, yo di gracias a Dios. Les dije que yo no tenía ni siquiera interés de entrar a Estados Unidos. Sí, simplemente no, ni lo había pensado. Ni lo había pensado. Y me dice 10 años. Ahora viajé y cuando ya viajé, llegué a Los Ángeles, porque fui a California. En Los Ángeles justo me choqué en inmigraciones con un policía que no hablaba español. Y buscaba y me habla en inglés. Yo hablo mi mote en inglés, palabras, ¿ya? Y él cuando me pregunta, más o menos le entendía, pero me veía al que no entendía mucho las palabras que pregunta, me decía, va de vacaciones. Entonces agarra la cabeza y mira quién va a interpretar, ¿no? Entonces, no había nadie en ese momento. Entonces me dice, four, ya, que ponga mis 4 dedos a la maquinita, ¿no? Four, ya, muy bien. Hasta todo eso lo entendía, ¿no? Ya puse mis dedos, ya. Ok. Dice, mira otra vez por allá, agarra su lapicero y su sello, ¿no? Ya hasta el enero del 2014 me hicieron la entrada a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues no me quedé hasta enero de 2014, tenía que cumplir mis tiempos que yo vine por 20 días, nomás estuve allá un ratito, un momentito, nada más, ¿no? Pero gracias a Dios pude conocer la obra de Dios allá también, un pequeñito espacio que tuve allá, ¿no? Pude darme cuenta que hay una gran necesidad del evangelio con gente hispana. Y como se dice que hay más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos, ¿no? Y la gente necesita mucho el evangelio. Por ejemplo, si aquí hay pastores, por ejemplo, la mayoría aquí los pastores, a veces los que predican enseñándonos cómo predicar, a veces pensando que no sabemos ni cómo hacer un estudio, a veces podemos decir, se dan cuenta que la gente es capaz de poder hacer, gente es preparada acá. Y allá cuando llegas puedes hacer un impacto en la obra de Dios. Se sorprenden cuando predicas el evangelio allá. Y la gente te dice, quédese, por favor ayúdenos, te necesitamos. Me dijeron, por favor, pastor, ayúdenos, ya, como le han dado un visa, quédese con nosotros. Y yo le dije, no, tengo otras responsabilidades que cumplir allá. Así que mientras el Señor no mueve, todavía hay que hacer lo que el Señor nos mueve. Pero hermanos, eso fue, en realidad de la iglesia donde yo trabajo, yo fui de vacaciones, interesante, ¿no? Vacaciones a California, ¿les parece, no? Por la playa de Long Beach, ¿no? No es pero en verdad, aparte que de la iglesia fui de vacaciones, fui a la vez a poder hablar sobre misiones en las iglesias donde yo iba, ¿no? Porque en la iglesia me dijeron, bueno, se va a ir, saque sus vacaciones, pues. Ah, excelente, para que no me digan nada, pues, ¿no? Ya me voy de vacaciones, ¿no? 15 días de vacaciones. Pude disfrutar ese tiempo haciendo conocer la obra de Dios también ahí en ese lugar, ¿no? Así que eso es mi situación en cuanto a Estados Unidos, resumen, ¿no? Número 2, Congreso, MEVIP. El Congreso MEVIP se desarrolló en la Iglesia Bautista Oreb, Los Olivos. También fue una gran bendición porque a la vez que hemos visto a Dios obrando grandemente. MEVIP es una institución netamente nacional, peruana, que se mueve mayormente con los recursos nacionales de las iglesias bautistas. Y les digo, de acá a 6 años atrás, a 8 años atrás, las iglesias han despertado, están apoyando bastante lo que significa la MEVIP. Hay muchas iglesias que ruegan, por favor, ¿qué hago para hacerme miembro? Y yo le digo, bueno, el 5% del sueldo mínimo vital, eso puedes tú aportar. Si quieres, sí, está bien, ok, vamos a aportar, ¿no? Y de veras, hermanos, hemos visto la mano de Dios en la obra de MEVIP, haciéndose un poquito más fortalecida. No somos quizás administrativamente organizados muy bien, porque siempre actuamos de un cantito, de un rinconcito así, pero MEVIP se ha hecho fuerte, por lo menos se está haciendo fuerte hasta ahora, ¿no? La gente está muy a la expectativa solicitando el Congreso, por ejemplo. Y ellos pues dicen, no, yo quiero el Congreso.
y por si acaso mi local es grande y tiene dormitorios, tiene cocina, y hacen su propaganda, ¿no? Y el otro dice, bueno, nosotros también lo necesitamos allá y tenemos esto, excelente. Entonces tenemos que decir, vamos a orar para que no haya competencia en ninguno de ellos. Pero entonces esta vez hubo 2 iglesias, 3, una al Cusco, otra para la Huaral y otra para Trujillo. Bueno, quedó la trujillana, ¿no? La gente quiere ir a Trujillo, entonces próximo año. Hemos dimitido 2 misioneros, uno por renuncia, por problemas familiares, y otro por, bueno, parece que mayormente por también problemas familiares, los 2 del Cusco. Pero también hemos admitido 2 nuevos misioneros. Un hombre que está todavía en actividad en la Policía Nacional del Perú. Él es un hombre, un siervo de Dios que trabaja en Arequipa. Él hace la obra de Dios muy bien, a la vez que es policía en actividad todavía, ¿no? Posiblemente de acá a 2-3 años ya se retire de la policía, y él está muy contento porque fue admitido a la MEVIP solicitando su documentación pues en orden. Otro hombre es un hombre para Piura, otro hombre misionero para Piura. Él es un ex integrante de grupo artístico Armonía 10. Y por causa de haber sido un hombre popular en Armonía 10, la música del mundo, por cierto, él es conocido. Donde él se va, la gente en conversa, a veces él va a predicar los mercados y le dice, yo te conozco. Y la gente le dice, pero ¿de dónde me conoce? Sacan su CD, su DVD y lo traen. ¿Este no eres tú? Ya, de hecho, con su música pues del mundo que lo tiene, ¿no? Dice, sí, pero ahora Cristo ha cambiado mi vida. Ahora predico el Evangelio. Ahora ya podemos decir, si tú también estás dispuesta, ven a Cristo, ¿no? Entonces él es un hombre que Dios ha cambiado su vida, se ha preparado en el seminario también, y ahora va a trabajar en Piura. Hermanos, nosotros teníamos 22 misioneros. Hemos demitido 2, pero hemos admitido 2. Todavía contamos entonces con 22 misioneros a nivel nacional. Nos falta departamentos cubrir. De veras cuánto quisiéramos que la obra de Dios se expanda, ¿no? Como usted sabe, usted se da cuenta también como misión acá, hay misioneros, muchos a veces por descuidar la palabra de Dios, están yendo a la bancarrota, ¿no? Dejando la obra de Dios. Por eso el Señor siempre dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos, ¿no? Y nosotros que estamos en actividad, digamos, hay que estar siempre aferrados y cogidos siempre de la mano de Dios, para que Él nos guarde, nos proteja de toda caída que en verdad nos tire al cero y no glorifiquemos a Dios hasta el final, ¿verdad? Bien, hermanos, hemos cumplido el congreso. El día sábado en la noche ha sido la clausura, y ayer, el día domingo, distribuí a todos los misioneros por Lima, donde las iglesias los conozcan y presenten su proyecto. Y ayer lunes hemos tenido un almuerzo de camaradería y despedida. Una vez que ya le damos su almuerzo, conversamos con ellos, evaluamos el congreso, cómo fue, le decimos chao. Bueno, desaparece, ¿ya? No nos vemos más, hasta la próxima, que Dios te guarde a ti y a mí, pero anda a hacer la obra de Dios, ¿no? Entonces ahí, como le digo, hermanos, estamos sirviendo al Señor de esa manera también, y agradecidos a ustedes por sus oraciones, hermanos, también que hacen, de veras, agradecidos. Yo lo sé que ustedes estaban orando mucho por mí cuando tuve enfermo, ¿verdad? Otro porque se accidentó mi familia, también estaban orando por mí y por mi familia. Yo les agradezco bastante, hermanos. Yo sé que, ¿verdad? Como veo aquí rostros que no los conozco, quizás muchos tampoco a mí, algunos los conozco, pero el Señor nos conoce, amén. En el Señor somos conocidos, gracias a Dios por ello. Y en esta oportunidad quisiera compartir un momentito la palabra de Dios, algo que ustedes conocen. Como se dice, ¿cómo enseñar a alguien, cómo enseñar a alguien a orar? Hay que hacerlo orando, ¿no? La teoría lo puede saber usted de memoria, ¿ya? Pero vamos a compartir lo que la Escritura nos dice un poquito. Vamos a hablar un poquito sobre los aliados en oración, ¿ya? El apóstol Pablo era un misionero que oraba mucho por las personas no creyentes, oraba por los creyentes y oraba por las iglesias, los ministerios, porque él entendía
que sin la oración no somos nada. Se dice que la oración es la calefacción del creyente. La oración se dice que es la respiración del ser humano. Se dice que la oración también, podemos decir, es la energía para poder nosotros mantenernos activos delante de Dios. Y se dice también que con la oración se hace la obra misionera el 90%, ¿se da cuenta? Que un 10% nomás los que están en actividad, pero los que están orando están ayudando, poniendo el hombro en la obra misionera. ¿Cuántos misioneros, por ejemplo, César Copa, como dicen, ni sabe que ustedes están orando, aunque seguramente sabe, pero no sabe quién ha orado ahora por él, ¿no? Pero hay gente orando por él. Entonces, el joven que está encarcelado por compartir el evangelio, no sabe quién ha orado, pero hay gente orando por él. Entonces, por eso, como decía el pastor Remigio, cuando dicen, bueno, Pastor Evelio es esto, ¿quién soy yo, verdad? Uno se siente humillado. No, no soy nada. No soy nada delante de simplemente un consiervo, ¿ya? Y podemos decir de verdad que Dios hace todas esas cosas, ¿ya? Él también pidió en verdad a creyentes que oraran por él. No solamente dijo, oro por los incrédulos, oro por los creyentes, oro por las iglesias. No, él dijo, oren por mí también, por favor. Y entonces vamos a mirar un poquito unos pasajes de la Biblia antes de llevarlos a algunas verdades que cómo orar por los misioneros. Primera, Romanos 15:30, es un pasaje de la Biblia, Romanos 15:30, para poder leer este versículo que nos dice la Escritura. ¿Ya? Romanos 15:30 dice la palabra de Dios. Dice así la Escritura: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Otra versión dice: le ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Se unan conmigo a esta lucha, orando a Dios por mí. ¿Se da cuenta? El apóstol suplicaba porque él sabía también que la oración traía frutos. Él decía, yo lo necesito. Estamos en plena lucha. Y nuestra lucha, como dice, no es con humanos. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Y por lo tanto necesitamos siempre la oración. Y la oración de otros nos ayuda bastante. La oración, él sabía que la oración trae frutos. Primera o segunda a los Corintios 1:10. Segunda a los Corintios 1:10 y 11. Dice la palabra de Dios aquí, en este versículo: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Él está diciendo que él sabía que la oración trae frutos. Por lo tanto, entonces, en su ministerio el apóstol pidió y dio instrucciones a las personas para que haya aliados en la oración. Y que de esa manera podemos darnos cuenta que tú también puedes ser aquel aliado, ¿no? Aquella persona que puede orar y orar por los misioneros, interceder mucho por ellos. Bueno, quisiera, a la vez de esta parte, quisiera yo animarlo a ustedes a considerar o recordar cómo orar por los misioneros, ¿no? Cómo orar por los misioneros. Y quiero que busquen en sus Biblias otro pasaje. Primera o Colosenses capítulo 4. Colosenses 4. Colosenses 4, versículos 2 y 3. Dice estos versículos: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol Pablo estaba orando y pidiendo que debemos orar por puertas abiertas. ¿Quién no lo sabe esto? Por eso le digo, lo que venimos aquí a hacer simplemente a repasar lo que ustedes ya lo conocen.
que hay que orar, dice el Señor, por puertas abiertas. Puertas abiertas. Entonces podemos decir, ellos necesitan que nosotros oremos por ellos, realmente necesitan que nosotros oremos para que el Señor abra puertas por aquellos lugares donde ellos se encuentran. Por ejemplo, debemos orar por las barreras que se presentan. Hay barreras culturales, barreras de idioma, entonces barreras en verdad en la cual uno tiene que rogar al Señor para que Dios pueda obrar en romper esa. Por ejemplo, yo fui a Estados Unidos, como le dije, a California. Ya les conté mi barrera, ¿no? Mi barrera del idioma. Y ahora sí me he venido recién interesado en querer estudiar un poco de inglés, ¿no? Y para poder entender, pero mi barrera fue grande. Un día fuimos a un campamento, tenía que predicar en un campamento. Y después le digo a la persona, cuando estamos ahí armando una carpa, y le digo, jala esto para acá, por favor. Y la persona me queda mirando, ¿no? ¿What? ¿Puedes jalar esto acá, por favor? Se queda parada. Y dice que no me entiende. Y después digo, Evelio, estás en otro país. ¿Ya? No estás en Aucayama. ¿Ya? No estás en Cieneguilla. Y yo me quedé medio tonto en ese momento porque no, se quedó parado y me miraba, ¿no? ¿Qué quiere, no? Después recién reaccionó que yo estaba en otro país. Totalmente diferente a un país latino que me pueden escuchar, que me pueden entender. Ahí yo tuve una barrera grande. Y enseguida ya por palabras tenía que comunicarme con la persona y a veces hasta por señales para que me pueda entender. Y esa es una barrera por la cual nosotros debemos orar. Barreras que debemos nosotros ponerlo en el Señor y que encuentren los corazones preparados para recibir el Evangelio del Señor, ¿no? El Evangelio de Cristo. Debemos orar para que Dios abra las puertas para el ministerio, para el compañerismo, para la amistad que puede haber dentro de esas personas que en verdad son, podemos decir, de otros países con culturas muy diferentes, muy diferentes. Esta vez yo me he relacionado con personas de diferentes países y cada persona es distinta, de cada país distinto. Y entonces mi mente está abierta un poco más a lo que significa eso, las misiones en ese aspecto. Dios es bueno dándome esa oportunidad. Debemos orar para que estén en verdad, los que están sirviendo al Señor sean dirigidos por el Espíritu Santo. Porque fácil es, podemos decir, reconocer oportunidades, pero no ser guiados por el Señor. Debemos orar por puertas abiertas. Puertas abiertas. Dios, abre las puertas, por favor, para que se predique el Evangelio en distintos lugares. También, por favor, si puedes buscar Efesios capítulo 6 nuevamente, versículos 19 y 20. 6, 19 y 20 dice la palabra de Dios, ¿no? 6, 19 y 20. Dice así, por mí, dice Pablo otra vez, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debemos orar por valentía en sus, podemos decir, en sus modos de testificar. Debemos decir en verdad que los misioneros tengan valor en su manera de testificar, porque va a haber personas en que quizás hasta su misma presencia te van a querer achicar y callar y avergonzar para que no hables del Evangelio. Entonces, ellos necesitan, podemos decir, el valor que Dios tiene que darlos para que nosotros podamos de esa manera. Por ejemplo, le dije que hay que ministrar efectivamente en otras culturas, otros idiomas, pero a la vez también para que, podemos decir, la oposición de la fuerza del mal que siempre está alrededor puedan, podemos decir, ser limitadas por la ayuda de la oración de los creyentes, ¿no? Y podemos vencer, podemos decir, el temor a pasar la vergüenza y el fracaso que muchos misioneros sufren. Aquí nomás en el Perú, podemos decir, ¿no? Muchos misioneros que vienen de los campos de las provincias, encontrarse en Lima, también se encuentran en un obstáculo. Porque de hecho venir de provincias a Lima es otra cosa, ¿no? Ellos tienen su manera, aquí en Lima es otra manera, y yo me doy cuenta, yo soy provinciano.
Y a veces podemos darnos cuenta que todas esas cosas nos deben a nosotros tomar en cuenta para orar por aquellos misioneros, para que tengan valor, para que ellos puedan testificar del Evangelio del Señor Jesucristo con libertad, con valor, porque eso se necesita, ¿no? Necesitan misioneros que vayan en verdad decididos, a pesar de que pueda suceder cualquier cosa, que puedan estar en aquel lugar, ¿no? Que no es tan fácil ir a esos lugares y predicarles el Evangelio, ¿no? Pero también, hermanos, debemos nosotros orar, como dice aquí Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Nos dice este versículo aquí, versículo 1. Por lo cual no pudimos soportarlo más. Acordamos, bueno, ¿dónde estoy? Perdón, Segunda Tesalonicenses 3, 1. 3:1. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, ¿qué cosa dice? Corra. ¿Y qué más? Sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Debemos orar entonces que la palabra de Dios se proclame sin obstáculos. Que la palabra de Dios en verdad dice, corra, que sea proclamada, que el obstáculo que se presente sea roto y de esa manera pueda proclamarse el Evangelio. Los obstáculos tienen que ser removidos para que la palabra de Dios fluya con libertad. Hay a veces obstáculos que Satanás usa y que a veces podemos decir no estamos haciendo la palabra o predicando la palabra con libertad. Satanás siempre va a obstaculizar para que uno predique la palabra de Dios con libertad, ¿no? Hay hombres que pueden decir, no, necesito ayuda, pero no necesariamente necesito ayuda económica, que puedes hacerlo, amén. Pero necesito tu ayuda en oración. Ustedes recuerdan dos hombres que le apoyaron a Moisés cuando se cansó, ¿verdad? A Josué. ¿Quién era? Uno era Aarón, el otro Ur. Ellos estaban, ya pon aquí tu mano porque se cansa. Así los misioneros necesitan la oración de sus hermanos en la fe para que ellos sean fortalecidos y de esa manera puedan seguir pregonando el Evangelio por diferentes lugares que el Señor los ha mandado. Entonces debemos nosotros orar para que Dios les ayude y que proclamen, a pesar de los obstáculos que se puedan presentar, tengan el valor de hacerlo. También, por favor, 2 Tesalonicenses 3:2, ahí donde estamos. 2 Tesalonicenses 3:2. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Debemos orar por protección. La protección es tan necesaria para los hombres que viajan predicando el Evangelio. Oremos que Dios proteja a los que trabajan en su obra en aquellos lugares muchas veces riesgosos que se encuentran allá, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los países musulmanes, ¿verdad? No puedes predicar con libertad. La gente te dice, si predicas, te mato. Así que, mejor abandona tu fe. Como acabamos de escuchar, que el pastor decía que han invadido iglesias, han invadido lugares de cristianismo. ¿Te vas a callar y estás vivo? O si es que hablas del Evangelio, te matamos. De esa manera, podemos decir, pueden callar el Evangelio, ¿no? ¿Y qué podemos seguir haciendo nosotros? Podemos decir, Señor, protege a aquellos hombres que se encuentran buscando hacer el mal a los que predican la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, estas cosas nos deben ser a nosotros más decididos para seguir orando por aquellos hombres que se encuentran en diferentes lugares. Debemos orar para que Dios cambie los corazones de aquellos que se oponen a la palabra de Dios y a los mensajeros de Dios, ¿no? Gente que siempre va a estar oponiéndose, buscando siempre hacer daño. Ayer nosotros estábamos, por ejemplo, despidiendo a nuestros misioneros. Usted sabe que en estos congresos las iglesias siempre engríen a los misioneros. Y siempre las metas del congreso, engría usted al misionero, engríalo. Y ayer teníamos un rico almuerzo con ellos, después de la evaluación del congreso, y salen ellos con muchas cosas, ¿no? Y de pronto me llaman, yo estaba en el segundo nivel del edificio, y me llaman de abajo, me dice, por favor,
puede salir un ratito. Aquí hay dos personas que están buscando asaltar aquí a los misioneros que están saliendo. Estaban allí en la puerta y yo salgo. ¿Quiénes son? Me salí, pues ya de hecho con mi arma, ¿no? Para fusilarlo de frente. Ya, y le encontré ahí, y le digo, ¿qué pasa contigo? Porque lo conozco a los de la zona, ¿no? ¿Qué está pasando? No, no pasa nada. No, no pasa nada, no pasa nada. Se quitaron por un lado ya, no pasa nada. Dos vaguitos ahí que estaban con hambre para quitarle la maleta a los que salían pues con sus cosas, ¿no? Siempre hay gente buscando hacer el mal. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Señor, protege por favor a los siervos de Dios que van a predicar por cualquier parte, hermanos. Que deben estar ellos de veras siempre buscando que su iglesia lo acompañe en oración. Primero, por Romanos capítulo 30, por favor. Romanos capítulo 30, capítulo 15, perdón. ¿Dónde va a encontrar 30, no? Capítulo 15, versículo 30 y 31. Es que cuando uno mira la hora ya me han dicho que voy a predicar solo si paso de 2:30, ¿no? Entonces no quiero hablar como loco acá. Versículo 30 y 31 dice así: pero os ruego, hermanos, otra vez, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, dice, sea acepta. Aquí estamos hablando de que debemos orar para que haya armonía, haya aceptación de parte de los creyentes también para los misioneros, ¿no? La cooperación y el apoyo son esenciales en las misiones. Por eso podemos decir también para que el progreso del trabajo avance, hay que cooperar. Eso es lo que nosotros influimos a las iglesias, seamos cooperantes. Ya, porque sabemos que en verdad hay comodidad. Si nosotros hablamos de Lima, estamos cómodos. Cómodos, nadie puede decir que está incómodo. Unos más, otros menos, pero hay comodidad en Lima. Nadie puede decir que no puede, no tiene. Hay comodidad, tranquilidad. Tú puedes vivir, dormir tranquilo. Pero en verdad, si hablamos de las misiones, hay gente que sale quizás, vamos a decir, aún sacrificando las comodidades y se va por diferentes lugares para predicar el Evangelio del Señor. Entonces debemos rogar a Dios que en verdad ellos puedan tener, la gente pueda tener armonía y pueda tener aceptación de parte de los creyentes también cuando están ellos en sus mundos predicando el Evangelio. Oremos que el ministerio y las actitudes de los misioneros también sean dignos de aceptación y que en verdad tanto en el ministerio como entre consiervos en el Señor, ¿no? Usted sabe que alguien ha dicho que el 80% nomás son de personas que en una empresa que son despedidos por exceso de trabajo. Podemos decir, el 80% de trabajadores son despedidos por mala actitud. Solo el 20% son despedidos por exceso de personal. Entonces se da cuenta que hay que orar, porque entre nosotros como pastores y misioneros, también el pecado está dentro de nosotros. Y a veces nos podemos creer lo máximo que somos, cualquier cosa, ¿verdad? Y nuestra actitud puede ser incorrecta ante los demás, no puede ser agradable ante los demás. Y esa es una barrera, un tropiezo grande que nosotros debemos decir: Señor, humilla mi corazón cada momento, Señor, para que en verdad la gente pueda ver a Cristo en mi vida. Y de esa forma yo pueda tener tranquilidad y libertad para predicar el Evangelio de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos estar, por ejemplo, en estos días me dice un misionero, ojo, porque eso es real? El tema que tratamos nosotros era cómo solucionar los conflictos para predicar el Evangelio. Y bueno, el expositor era un hombre muy conocido en la materia y que con bastante dinámica él predicaba, enseñaba las clases. Y tocó muchos corazones y me dice, salimos a la calle a practicar lo que habíamos aprendido del evangelismo y un misionero se me acerca, me dice, Belio, ¿puedes dedicarme un ratito, por favor? Y yo le digo, sí, claro, sí. Me dice, mire hermano, ya no puedo más. Me dice, quiero pedirte perdón, por favor. He tenido tantas cosas contra ti
y lo he dicho a tal pastor, y le he dicho a mi esposa sobre contra ti. Y en verdad yo quiero que me perdones. Yo me he comportado mal. Incluso por eso no fui a mi escuela misionera la vez pasada, porque tenía algo. Pero ¿qué daño te hice? Le dije. No, simplemente en que nos has puesto en orden, y en las horas de clase queríamos que estemos ahí y que lleguemos a tiempo y que hagamos esto. Nos dijiste y a mí no me caías, y por eso te he tenido cólera, y así que en verdad yo no tengo paz en mi corazón. Perdóname, por favor. A mí más bien me hizo llorar él, ¿no? Porque en verdad dije, ¿cuántas personas a veces tienen tanto rencor en su corazón y así predican la palabra de Dios, y así en verdad están diciendo que otros se humillen cuando uno mismo no se puede humillar, ¿verdad? Así somos. Y así hay que orar por los misioneros. Hermanos, por favor, Dios, que sus actitudes de este misionero sea agradable ante tus ojos. Que el Señor en verdad siempre haya, podemos decir, armonía y aceptación entre los creyentes por un corazón humilde. No debe haber problema entre nosotros, hermanos queridos, en que nosotros como consiervos nos humillemos siempre en algún momento, digamos, perdóname, ¿no? Pero no guardar tantas cosas, tanto tiempo, que afecta nuestras propias vidas. Me he sorprendido. Bueno, aquí en el versículo 32, que quiero leerlo nuevamente, versículo 32 de Romanos 15, dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, dice, ¿no? También no solamente por las que he dicho, hay que orar también por la dirección y la ayuda de Dios en los viajes que usan los misioneros. Ellos, usted sabe que los pastores, mayormente misioneros, viajan por diferentes lugares. Y hay que orar, hermanos, en verdad, por la dirección de Dios y por la ayuda de Dios en sus viajes. Orar por la protección, por la dirección podemos decir, favorable, por visas para que ellos puedan también ir a otros lugares y sin problemas predicar el evangelio. Usted sabe que para ir a un país lejano uno necesita una visa. Y hay que orar, Señor, si es tu voluntad, por favor, obra en la gente, en los oficiales que ven las visas, para que Señor, si en tus planes está, salga todas estas cosas, ¿no? Los permisos, etcétera, ¿no? Que son cosas que ellos necesitan cuando viajan. Hay que orar, hermanos queridos. Nosotros acabamos de formalizar nuestra agencia misionera, rogando siempre a Dios para que por medio de MEVI también salgan misioneros hacia el mundo. Y ya hace poquito nos han dado ya la solución, nos han sacado nuestros papeles en orden. Entonces oramos que alguien postule y diga, quiero ir también al extranjero, quiero servir al Señor, pero hay que orar para que Dios guarde de sus viajes de ellos y puedan entonces ser también protegidos por el Señor. Y por último, este mismo versículo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, ¿no? Oremos por reanimación, por ánimo por los misioneros. Ya, porque el misionero a veces, no sé cómo llegan acá algunos misioneros, pero llegan a veces, ¿no?, cabizbajos, ¿no? Como dije otro, meditabundo, ¿no? A veces taciturnos, dicen, ¿no? Desanimados, tristes, con problemas ahí, y debemos orar, Señor, fortalece su ánimo, Señor, que tenga ánimo, valor para que pueda seguir predicando la palabra de Dios y que la gente crea lo que está haciendo él, ¿no? Oremos que los misioneros busquen siempre la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Que en verdad ellos, pues la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede obrar a través de ellos, ¿no? Oremos que ellos tengan la disciplina de estudiar la palabra de Dios. Y que no solamente se contenten con algo, sino también que ellos sean fieles a Dios para que Dios les recompense en público, como dice la palabra de Dios. Tengan la disposición. Oremos para que Dios recompense su actitud en público y que ellos sean instrumentos que Dios los usa en diferentes lugares. ¿Cómo orar por los misioneros, no? Debemos hacerlo siempre. 7 cosas que le he dicho que pueden ser un repaso para ustedes, pero hermanos, siempre debemos buscar eso
orando por la obra misionera, ¿no? Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor, para cerrar este tiempo. Me da temor de quedarme solo, ¿ya? Oremos para que ellos tengan buen compañerismo cristiano con los creyentes donde ellos están trabajando. Terminemos en oración. Soberano Dios, muchas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad de mirar el mundo sin Cristo y orar por hombres que estás moviendo para que puedan ir y predicar el Evangelio de Cristo. Señor, oramos por puertas abiertas, Dios de los cielos. Oramos, Dios de los cielos, para que los misioneros también sean guardados, tengan valor para predicar el Evangelio. Oramos, Dios de los cielos, para que tu palabra sea proclamada sin obstáculos, amado Dios. Oramos para que obres en ellos, protejas a tus siervos, Padre. Oramos para que, Señor, la palabra que predican o el testimonio que ellos dan sea un testimonio acepto ante los que lo escuchan, amado Padre. Oramos para que los dirijas y lo ayudes, Señor, cuando ellas tengan que salir por diferentes lugares. Anima a los misioneros, Padre. Anímanos a nosotros para no olvidarlos a ellos. Que sigamos siempre, Señor, conectados contigo, orando a Dios. Amado Padre, te agradezco por este grupo de hermanos, consiervos, que están siempre al tanto de la obra misionera. Síguenos siempre cada día, Señor, apasionándonos por misiones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.